Desde un edificio en llamas es otro texto incendiado del poeta costarricense Jonathan Lepis, recientemente publicado por la editorial de la UNED. Aquí los lectores también son sitiados por una serie rizomática de deflagraciones circundantes al edificio metafísico, desde el que se pretende proteger nuestra condición humana. Se suceden unas tras otras seriadas composiciones de lugares inflamadas todas por la llama eterna que siempre vuelve para recordarnos que respiramos, y de eso tal vez nos salve el fuego. En literatura, en lo que corresponde a literatura, poesía, comencé a trabajar desde el 2001, digamos, en Heredia. Yo soy herediano, ¿verdad? Comenzamos a trabajar ahí en un taller literario que fundamos varias personas en aquellos tiempos ya remotos, que se llamó Taller Literario Netzahualcóyotl. De alguna forma en Heredia, en la vida cultural herediana, eso tuvo alguna relevancia durante la primera mitad de la década de los 2000. Ahí conocí a varias gente, digamos, que después se convirtieron en compañeros míos y fundamos Ediciones Espiral, la editorial de poesía que tenemos desde hace ya casi 10 años. Y bueno, el transcurso en el taller literario fue grato, no solo a nivel de trabajo, digamos, de tallereo, de lecturas, de compartir con otra gente, que siempre es fundamental en este oficio, sino también en la creación, en la puesta en escena, digamos, de eventos, de lecturas, de recitales, y en la interacción con otros talleres literarios de San José, de Heredia, de Alajuela. Creo que eso nutrió mucho, digamos, a la gente que estuvo en el taller, me nutrió mucho a mí, y mucha de esa gente que estaba en talleres en ese momento ya hoy son autores y autoras publicadas, ¿verdad? Bueno, Alejandro Cordero también es compañero de alguna forma paralela de taller. Él estuvo en uno que se llamó Libertad bajo palabra, en esa misma época en la que yo estuve en Netzahualcóyotl. Y bueno, los dos tenemos ahora varios libros publicados. Dos viejos tomados de la mano caminan por la acera. Parecen avanzar, pero en sus cabezas se mantienen o viajan hacia atrás, hacia el tiempo donde fueron jóvenes y sus cuerpos eran una máquina aceitada paseándose por parques, camas, aceras. Los viejos se han perdido a la distancia de las cuadras en su lento caminar de caja de música. ¿Qué habrá sido de los amigos de esos años? Escucho el sonido de las bicis con los plásticos en las llantas traseras, nuestras risas, nuestros gritos, todos derrotados por una infancia feliz. Buscamos luego las respuestas un día a la vez, sin encontrar ya un lugar donde escondernos. Qué extraño destino nos tocó. Maduramos entre ruinas, estudiamos entre ruinas, amamos entre ruinas. A través de los tiempos, las y los poetas han conseguido habituarnos a ver ese fuego sagrado, que es la pasión, como un motor ígneo del arte poético. Es el mismo fuego que cuando arde, como nos lo recuerda el escritor Ali Víquez, nos quema. La misma ruta crítica toma el inventario que hace Alejandro Cordero en su libro Combustión. Lo desenrolla como todo lo que tiene que ver con el fuego y que es en el fondo lo que nos consume. Bueno, realmente la experiencia de publicar con la UNED ha sido muy satisfactoria, muy bonita, una nueva experiencia para mí. Después de publicar 2 libros con editoriales privadas, publicar un tercer libro con una editorial estatal es completamente otro mundo, otra experiencia. Pasó por varios títulos. Llego a Combustión, me parece que es como la mejor metáfora sobre el libro que quería hacer. ¿Qué es un libro? Hay que decirlo, sobre el tiempo. Y el fuego para mí tiene una relación con el tiempo, y por eso el nombre Combustión, el fuego todo lo quema, como el tiempo. Quedan cenizas, quedan resultados, carbón, o sea, hay muchísimas metáforas que se puede jugar a través de la combustión y del fuego. Y por eso el título. El combustible del libro para la combustión final es la experiencia cotidiana, sin duda alguna. Es de ahí donde nace la poesía, mi poesía al menos,
como yo la considero, como yo la pienso, desde la experiencia y desde lo más simple y cotidiano. Y por supuesto de los temas grandes de la poesía, ¿verdad? Como son el amor, la muerte, el tiempo en este caso, que transcurre a través de todos esos temas y los termina por incendiar. No hay sinónimo para cuentagotas, para grano de arena, para lo que dura el último trago, cigarro ceniciento, llamada internacional, esperar que escampe, signo vitalicio de la muerte, tambor destemplado por el polvo, luz roja que le guiña a la soledad, olor a naftalina, a fósforo, despegarse de la cobija, esa ficha que te toca para pedir crédito, todo lo que tiene que ver con el fuego nos consume. Puedo verme años atrás, recorriendo las calles de Santa Lucía y gritar los nombres de los niños que fuimos frente a las casas. Salir con la bola, la bicicleta, la algarabía de los años antes de los años. Deambular de nuevo por ese asfalto sobre las ruedas de la infancia y la preadolescencia. Medir nuestros pasos inconsistentes tras una pelota, lanzarme por los aires tratando de parar lo indetenible. Puedo vernos vagar por los atardeceres de verano y luchar contra el viento para encestar en la cancha del barrio. Salir del video aterrorizado y contento con las primeras porno. En la sala de videojuegos, con la mente acelerada y un cuaderno lleno de notas y de claves, puedo ver la sala de televisión atiborrada de niños eternos, turnándose un control para pasar uno al lado del otro sin saber que todo se acaba. El viento acaricia la nostalgia y estas aceras y estas calles las miro a través de las lágrimas y de los minutos que no se detienen. Este barrio es el mismo. Escucho el pasado repitiéndose como una caracola cerca de mi oído. ¿Qué se hicieron esos niños y todo lo que hicimos? Inteligencia Policial de Andrés Romero aborda la inteligencia con aplicación en el ámbito policial en la actualidad. Se aborda el tema desde la perspectiva costarricense, integrando algunas nociones básicas internacionales, regionales y nacionales. Escribe el autor en su poema Homeostasis. En el principio estuvo la palabra, la memoria, y la cincelamos a punta de mirar hacia otros sitios, voltear la cabeza, fruncir el ceño. Lepis nos recuerda en este verso algo que Roland Barthes señala en su clase inaugural en el Colegio de Francia. El texto produce en mí el mejor placer si llega a hacerse escuchar indirectamente. Si leyéndolo me siento llevado a levantar la cabeza a menudo, a escuchar otra cosa, como le ocurre a la voz poética en Homeostasis. Al voltear o levantar la cabeza, encontramos todo el placer del texto. Encontramos su Kama Sutra, que no es otra cosa que la ciencia de los goces del lenguaje. Su ardor, su fuego, su placer. Parecido al distanciamiento de los electrones abúlicos que se alejan de su núcleo. El título de Un edificio en llamas está relacionado con el último poema que escribe Anne Sexton antes de suicidarse, ¿verdad? De ahí tomé el título por la sensación, digamos, que me provocó el texto, porque es una sensación, es decir, uno nunca está a salvo, ¿verdad? Es decir, siempre ocurre algo en algún momento determinado de la vida de cada persona que te pone al límite de lo que sos. Es decir, siempre en algún momento estás observando algo desde un lugar que se está cayendo o se está quemando. O sea, estamos siempre al borde de algo, ¿verdad? Es lo que Foucault llamaba una situación límite. Es decir, tal vez no siempre somos conscientes que estamos en una situación límite que implica acciones, medidas o pensamientos límites, ¿verdad? Sino que de alguna forma todo lo que damos por sentado en algún momento puede desvanecerse. Más o menos por ahí va la cosa. El libro empieza con 2 epígrafes, uno de una canción de R.E.M. que básicamente habla de un espejo retrovisor, ¿verdad? De lo que uno ve en un espejo retrovisor mientras avanza, las cosas que quedan atrás. El otro es de Anne Sexton, que habla un poco de estar atrapado en la propia mente y sin salida, sin mapa y todo el caos posible que hay ahí.
digamos, ese es como el prisma desde el cual la vista del edificio en llamas, ¿verdad? Esa situación de que todo arde, ¿verdad? Y uno está en eso y ve lo otro. El prisma es eso, es un poco el prisma hacia el pasado, que de alguna forma siempre se está yendo, pero siempre está volviendo, porque uno a veces se niega a que el pasado se incendia de manera absoluta, total más bien. Y todo eso ocurre siempre en la cabeza de uno, ¿verdad? En la mente. Es decir, no hay nada físico afuera que nos muestre el pasado más que lo que nosotros sentimos con objetos externos. Sin poder conciliar el sueño, agarro un libro. Buscamos cada noche con esfuerzo entre tierras pesadas y asfixiantes ese liviano pájaro azul que arde y se nos escapa en un gemido. Intento dormir de nuevo. El tren de las 6:30 pasa con su pitoreta por Barrio La Granja, como un acorazado herido por los torpedos del amor. Ya nadie estará a salvo. La ciudad más fea del mundo se disculpa con cientos de torres en construcción. Con su historia pequeña y destinada al olvido, me maravillo de la trivialidad de sus calles, sus puentes, desniveles, atajos de la mente prodigiosa que procura el orden y falla. Su obra es una invitación a hacer una lectura incendiaria que nos hace arder en el centro de un placer textual que bordea regiones vitales devastadas por conflagraciones. Es una propuesta poética que testifica llamas y estados que arden en permanente incineración. La combustión libera energía que se manifiesta eternamente como calor. Las llamas liberan energía. Como afirma la escritora Magdalena Camargo a propósito de la obra de Cordero, la combustión no está solamente ligada a la destrucción. Presentimos que el fuego también representa libertad, renacimiento, ofrenda o consagración. En este poema Combustión, que le da título al libro, sí, se hace una enumeración de diferentes imágenes que representan varias cosas, varias acciones cotidianas, varias pasiones, varios miedos, también imágenes o metáforas que tienen que ver con el paso del tiempo, y al final cierra con esa imagen, todo lo que tiene que ver con el fuego nos consume. Y es un poco eso, yo siento que el tiempo y nuestras pasiones, nuestros temores, nuestros amores, nuestras soledades y demás, poco a poco nos van consumiendo, pero también nos van dejando la experiencia, ¿verdad? Que es un poco de lo que se trata el libro, ese hilo conductor del tiempo y las experiencias cotidianas. En nuestras filas, cada día somos menos. Dejamos de ser asiduos visitantes de la noche, curiosos recurrentes de bares y moteles. La malla del tiempo arrastra el plancton de la memoria. Nos toca velar por la resistencia de la especie. Regresamos al abrazo adolescente, al aguijón del beso, a la mordaz soledad de los parques donde los otros que fuimos se fueron. El haiku es siempre en mis libros un referente, es una de las formas de escritura que más me gustan, me llama la atención y me parece bellísimo la forma en que logran captar con pocas palabras, en pocos versos, muchísima esencia. Por eso sí, en el libro hay varias referencias al haiku, tanto literalmente como otras un poco más solapadas, pero siempre me ha gustado trabajar también o experimentar con versos cortos y poemas muy cortos. Incluso en mi primer libro por ahí había un poema de un solo verso, todavía más pequeño que un haiku. Entonces siempre me ha gustado eso y por supuesto también está en el libro presente los poemas un poco más extensos, pero fue una de las luchas también con mi editor, Gustavo, que a Gustavo no le gustaba mucho los poemas cortos, entonces tuvimos ahí una pequeña negociación, al final sacamos unos y conservé otros porque para mí son importantes. La robustez indiscutible de la editorial de la UNED se reconoce en su variada colección de títulos, en su cantera de escritores y escritoras, pero más aún en la presencia permanente de sus palabreros en los premios nacionales. La EUNED es la editorial más galardonada en el nuevo milenio en Costa Rica,
con un total de 22 premios desde el año 2006. En la lista de galardonados destacan 5 premios Magón, el más prestigioso premio nacional de la cultura costarricense. Otro premio nacional de prestigio es el Aquileo J. Echeverría. Durante este periodo, la EUNED logra 7 galardones, en las que destaca las siguientes obras: Genocidio, ¿por qué cometemos crímenes atroces? Jacobo Schifter, ensayo 2012. Minutos después del accidente, Esteban Ureña, poesía 2014. El fuego cuando te quema, Ali Víquez, novela 2015. Y La lógica de la nostalgia imperial, literatura y política en el siglo XX, Rodrigo Quesada Monge, ensayo 2015. En el resto de categorías nacionales, la UNED acumula 10 premios más, entre los que destacan La frontera indígena de la Gran Talamanca, 1840-1930, Alejandra Boza Villarreal, Premio Áncora 2014, Bitácora de los Hechos Consumados, Juan Carlos Olivas, Premio Academia Costarricense de la Lengua 2012. Proceso de formación para la inclusión sociolaboral de la persona con discapacidad de Maybel Quirós y Ana Cristina Parra. Desarrolla un enfoque por competencias en la formación sociolaboral de las personas con discapacidad. Propone una ruta de aprendizaje para el desarrollo de la autodeterminación de esta población estudiantil. La poeta y escritora costarricense Alejandra Solórzano hace un comentario lúcido y esclarecedor del autor de Un edificio en llamas. Nos dice: la poesía de Jonathan Lepis obra ocultamente como el humo que asciende, o como las placas de los icebergs que susurran al acecho bajo nuestros pies. Nadie puede curarse a sí mismo, es verdad. Por eso cada página de este libro traza la ruta de un hilo invisible que el disco de oro de las Voyager deja a su paso, llevando en su interior lo que fuimos, generaciones de melancolía y, cuando ya no estemos, la prueba de que en el principio estuvo la palabra. El pasado siempre ha sido importante para mí, digamos, no solo en este libro, sino en los otros. Hay una búsqueda de ese detonante de cuando el pasado o cuando las cosas comienzan a ser pasado y se convierten en lo que uno es o lo que uno va haciendo, ¿verdad? Y cómo hace uno para no deshacerse siempre de eso, ¿verdad? O sea, la vida es esa continua tensión entre lo que uno va acumulando de experiencias, de sentimientos, emociones, de personas, y lo que sigue, ¿verdad? Y lo que está todavía por desconocerse. Entonces, el pasado, cómo se construye, eso para mí siempre ha sido muy importante, ¿verdad? Cómo hacerlo a través del lenguaje, cómo hacerlo a través también de imágenes, pero sobre todo, y aquí creo que es algo que me gustaría tocar, porque para mí es fundamental, el pasado también es ficción, ¿verdad? Es decir, cada vez que uno intenta recordar algo, lo está inventando, reconstruyendo de alguna forma, ¿verdad? Nunca recuerda literalmente cómo fueron las cosas, porque la mente es tramposa, ¿verdad? En eso tiene que ver también el epígrafe de estar atrapado en la propia mente y uno inventando eso, inventando la historia de uno, inventando la historia de otros, inventando el espacio físico que uno habita. Para erradicar el dolor, dicen los médicos, debe borrarse la memoria del nervio, por eso recetan pastillas, inyecciones, fuertes dosis de razón occidental, tramadol, pero el dolor es un animal salvaje como el tiempo y los coches bomba, tonto como los niños. Cuando su furia se desata, de nada sirven represas, refugios antibombas o atómicos, el sonido del mar ni la expansión del universo. Cuando abre sus fauces y ejercita sus músculos y se entrena a fondo, un coro de resignación toma las ruinas del presente. De nada importan 2 estrellas de neutrones chocando con el pasado, ni la alteración del tiempo, ni todo el oro, ni el platino. Zeitgeist es un poema breve donde el autor nos describe la miseria de nuestro propio egoísmo. Nos ubica en el pobre clima cultural dominante de vacío y escape. Aislamiento y derrota son cifras del espíritu de nuestra época. Este poema conecta orgánicamente con otro un poco más extenso, Autobiografía de la generación perdida, donde extiende el repaso a los pormenores de nuestras crisis de épocas.
que no son otra cosa que la autodestrucción de la mano de una generación asesina del mundo. Todo regresa perpetuamente, como en el poema Solsticio de invierno. Recordamos la noche en que todos los dioses nacen. Recordamos su sitio cósmico y ceremonial. El péndulo poético de Cordero transporta la nostalgia, esa revisitación a las heridas, al dolor, y declara la obsolencia del artefacto nostalgia. Los artes poéticas siempre también son otra referencia, igual que el haiku, hacia mi poesía. Incluso cuando doy talleres literarios, uno de los primeros ejercicios que pongo a hacer a los estudiantes es un arte poético y después un haiku. Entonces son referentes tanto en el tema de enseñanza o en el tema de compartir conocimiento, a como también percibo yo mi literatura y lo uso también como ejercicios propios. El arte poética, para los que no tienen claro qué significa, es como el concepto o la forma en que el poeta mira la poesía o cree que es la poesía y lo expresa a través de un poema o de una serie de poemas, que se llama justamente así, arte poética. Entonces, sí, en mis diferentes libros hay algunas cuantas siempre. Nos miramos un segundo, luego nos resignamos. Dispersados los pasajeros y el polvo, nos quedamos ausentes en el andén. Emprendemos el viaje, espalda contra espalda, como un duelo en el que jamás volteamos para disparar. El poemario Combustión, además, es un libro que está dedicado a mis abuelos y sin duda es una parte fundamental del libro que toca, sobre todo al final del libro. Hace una serie de poemas dedicados a los abuelos y hay un poema especialmente dedicado a mi abuela Carmen, que es la casa. También están las imágenes de la casa de la infancia, de mis abuelos. Yo me crié con mis abuelos, entonces es algo también muy importante en el transcurrir del libro. Sin duda es quizás el leitmotiv del libro, los abuelos. Puedo decir que la editorial me ha servido mucho a nivel profesional, digamos, de escritura, también de lectura, de comprensión, de saber qué se está escribiendo en el medio, cómo se escribe, quiénes lo escriben, ver también la dinámica de las editoriales, no solo privadas, sino públicas, ¿verdad? Es también fundamental para estar inmerso en esto que hacemos. He publicado 4 libros de poesía, este es el 4, ¿verdad? En el 2007 fue el primero, de eso ya hace 11 años, hace mucho tiempo. Y desde entonces, digamos, desde que te cuento, del 2001 que comenzamos en talleres literarios hasta el día de hoy, el trabajo ha sido incansable prácticamente, no solo la escritura, sino también la lectura, compartir con gente que está en el medio, eso es fundamental también. Y hoy los frutos han sido estos 4 libros y más los libros que hemos publicado en Espiral, más la gente que se ha acercado, la gente que uno quiere, aprecia. Y eso es lo que somos también.